Salud. Nos encontramos aquí para disertar con relación al origen desde su creación y transformación del equipo médico nebulizador. Esta disertación corresponde a la unidad curricular Seminario de Grado 1 del Programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Nebulizadores obsoletos o vigentes. Ya en las antiguas civilizaciones de China, India y Egipto, hace unos 4000 años se trataban los problemas respiratorios con bahos de plantas como la datura stramonium o la atropa belladona, ricas en escopolamina y atropina por sus efectos relajantes sobre la musculatura bronquial. En la antigua China ya eran conocidas las propiedades broncodilatadoras de la efedra, planta de la que se obtiene la efedrina. En el papiro de Ebers se encuentra una receta contra el asma que consistía en calentar una mezcla de hierbas sobre una piedra caliente, cuyo humo el paciente debía inhalar. Pero la verdadera terapia inhalatoria empieza en la segunda mitad del siglo XIX y en los balnearios está el origen de las nebulizaciones, de latín nebula, que significa niebla o vapor con fines terapéuticos. En 1849, en el balneario de Eusset-les-Bains, en Francia, Alphand, médico del mismo, construye una sala de inhalación llamada vaporarium, en la que una columna de agua que chocaba contra la pared producía un fino aerosol de partículas acuosas. Unos años antes, en 1828, Schneider y Walsh habían inventado un pulverizador, el hidroconium, que reducía los líquidos a lluvia menuda. Esta se utilizó en sanatorios de montaña en Suiza para hacer respirar los afectos de tuberculosis, aerosoles de agua de mar, que se trasladaba desde la costa mediterránea exclusivamente para dicho uso. Este invento fue considerablemente mejorado en 1856 por Cels Hirons, médico del balneario de Pierrefonds-les-Bains, que desarrolló el primer inhalador portátil. En dicho balneario acondicionó una sala de inhalación de agua mineral vaporizada en estado natural. Con él los enfermos podían hacer inhalaciones de infusiones balsámicas y antisépticas en sus domicilios. Poco más tarde aparece el pulverizador de caldera de Ziegler, cuyo vapor era generado por una fuente de calor consistente en una lámpara de alcohol o un soplete de gas. Clínicos alemanes relevantes como Leber y Skoda, entre otros, lo incorporaron a su arsenal terapéutico. Estos aparatos tuvieron grandes detractores que afirmaban, con algo de razón, como más tarde se pudo demostrar, que las partículas inhaladas no alcanzaban las vías respiratorias periféricas, porque impactaban la mayoría de ellas en las paredes del tracto respiratorio superior, siendo por tanto ineficaces. Pero la técnica se impuso y se siguieron inventando nuevos modelos que fueron los precursores de los sistemas actuales. Ahora bien, en el siglo XX, el desarrollo de los modernos sistemas de administración de medicamentos por vía inhalatoria está ligado a los avances en la farmacología del asma que tuvieron lugar a comienzos del siglo XX. En esta etapa destacan dos hechos muy importantes. En 1901, Takamine y Aldrich aislaron por separado la adrenalina epinefrina, potente fármaco broncodilatador, que sería administrado por primera vez por vía inhalada en Londres en el año 1929 por Percy Camps. Una vez conseguida la sustancia broncodilatadora por antonomasia, el reto era sintetizar derivados con la misma actividad, pero con menos efectos secundarios. En 1902, Bulling inventa un nebulizador automático, accionado por un motor eléctrico. Estos dos acontecimientos generaron dos líneas de investigación hasta el final de la década de los 50. Una de ellas pretendió conseguir fármacos broncodilatadores derivados de la adrenalina, pero con menos efectos secundarios. La otra trató de conseguir el perfeccionamiento de los aparatos mediante la reducción de su tamaño e incrementando el número de sus partículas con diámetro inferior a 5 micras, las únicas capaces de llegar a las zonas más distales de la vía respiratoria. Es así como en 1930 hacen su aparición los primeros nebulizadores en los que el sistema manual de bombeo se sustituye por un chorro continuo de aire u oxígeno producido por un compresor de membrana accionado por energía eléctrica. En 1938 se comercializa el primer vaporizador.
Es así como el nebulizador, con relación a su integración social, establece que las personas con problemas respiratorios debían concurrir a un consultorio o un hospital para usarlos. En el inicio del uso doméstico, los nebulizadores eran aparatos grandes y ruidosos que se proyectaban directamente hacia la cara, conectando físicamente al usuario con el nuevo mundo tecnológico. Ante esta nueva irrupción en el hogar se generó cierta resistencia de las personas, pero con el tiempo fue aceptado, liberando una importante carga de pacientes de hospitales y salas de salud con relación a las enfermedades bronquiales. Con el pasar de los años, cada vez se hizo más popular en el ambiente profesional el uso de aparatos nebulizadores y fue reconocido por los médicos como un tratamiento efectivo a distancia, sin necesidad de su presencia. Sin embargo, es de destacar que actualmente en los centros de salud se siguen utilizando los aparatos para nebulizar a los pacientes, tanto pediátricos como adultos. Aquí comenzaba, por lo tanto, su carrera e inserción en el contexto de la casa, punta B para compartir el entorno con electrodomésticos. En sus principios, además de la transitoria negación por parte de la sociedad, otro elemento esencial que se interponía era el precio. El costo de un nebulizador era elevado, por lo que no estuvo presente en su comienzo en las casas de la clase media, es decir, solamente los pudientes eran los que podían obtener un equipo de nebulización. A medida que se asentaba el nivel social, su tecnología comenzaba a evolucionar. La finalidad primordial del nebulizador es sacar a la persona de un ataque de asma, por lo que en primera instancia la función de utilidad debe ser óptima, es decir, en estado de operatividad. Pero también debemos saber que esta función se encuentra potenciada por la carga semántica del aparato. Actualmente su disponibilidad y acceso ha ampliado el ámbito de aplicación a otras afecciones respiratorias como bronquitis, tos irritativa, alergias, entre otras. El nebulizador se instaló, por lo tanto, en los hogares, tomó un rol y es un elemento generador de carga emocional que brinda seguridad al usuario, pero también dependencia. Ahora bien, con relación a la descripción del objeto de estudio, podemos decir que los nebulizadores son dispositivos compuestos por un pequeño contenedor en donde se aloja el medicamento, que es convertido en pequeñas gotas por un chorro de oxígeno de aire o por un transductor piezoeléctrico de frecuencias ultrasónicas. Podemos ver en la imagen los tipos de nebulizadores utilizados actualmente. Dentro de ellos se encuentran los nebulizadores tipo jet, que son los neumáticos, los nebulizadores ultrasónicos, los más utilizados en el ámbito clínico, y por supuesto los nebulizadores que tienen dependencia más directa o relación directa al paciente, que son los aerosoles y los aerosoles en polvo. ¿Qué enfermedades combate este dispositivo o este aparato? Simplemente los nebulizadores representan la modalidad terapéutica mayormente utilizada en el tratamiento de enfermedades que afectan el tracto respiratorio, y en algunos casos también en patologías sistémicas o con localizaciones en órganos distintos. Se pueden tratar patologías de origen infeccioso, áreas superiores y inferiores como la sinusitis, la otitis, la bronquitis, bacteriales y virales, entre otros. Ahora bien, resaltando la evolución histórica de los nebulizadores, se destaca lo siguiente. Aquí vemos en la imagen una evolución que va desde el año 1945 hasta el año 2008. Es decir, que los nebulizadores han tenido una evolución significativa con el pasar de los años. En el año de 1945, con relación a su característica puntual, encontramos que el primer nebulizador fue utilizado para aerosolterapia. Después de la Segunda Guerra Mundial, este modelo podría encontrarse en los hospitales, sino también en las casas particulares. Su funcionamiento es a partir de un motor inyector de aire o tubo de oxígeno, una pipeta de vidrio portadora de medicamentos y una mascarilla. En el año de 1960 se seleccionó un segundo nebulizador por poseer un motor ya integrado a una carcasa plástica, que son como los que se ven actualmente, y por lo tanto tiene una tecnología de jet, es decir, una recámara plástica que contiene medicamentos reemplazando a la pipeta de vidrio. Se elimina el tubo de oxígeno por el motor compresor. En el año de 1965 se desarrolla el primer nebulizador con tecnología de ultrasonido mediante un piezoeléctrico de cámara de agua abierta. Desarrollado en chapa, el tamaño de las partículas de los broncodilatadores son más pequeñas. Se elimina el motor compresor de aire, por lo tanto es menor el ruido y se pueden regular las vibraciones. Es así como llegamos al año 2003 y se desarrolla un nuevo nebulizador ultrasónico, basado simplemente en una cámara cerrada
y donde las vibraciones se transmiten a través de una cámara cerrada, hermética, y por supuesto eso implica que su funcionamiento es más rápido. Un pequeño motor con un filtro incorporado ayuda al movimiento de las partículas a inhalar, es decir, van directamente hacia el paciente. Aparece el temporizador y se estima que 5 minutos es ideal del tiempo para el consumo justo del medicamento. Vemos como en este año, en el 2003, es donde se incorporan los temporizadores, los cuales son los elementos electrónicos que se utilizan para manejar el tiempo de uso de estos aparatos o dispositivos. En el 2008 aparece un otro nebulizador ultrasónico, pero este de característica portátil, es decir, de pilas recargables, que reduce el paquete tecnológico del sistema anterior. No necesita de línea eléctrica y posee baterías recargables, es silencioso, liviano, ergonómico, pulcro, es de color blanco y pasteles, de rápido accionamiento, transportable y con temporizador de accionamiento de 5 minutos. El usuario, la característica principal de este nebulizador es que el usuario puede nebulizarse en cualquier sitio. Ahora bien, en el año de los nebulizadores del año 1945 y los 1960, tenemos que decir que ellos, con relación a su innovación, se puede decir que es la misma, es decir, el mismo principio de funcionamiento. Lo único que logra cambiar es lo referente al motor compresor o al tubo de oxígeno, que es decir, que entre el año 1945 y 1960 no hubo cambios en la realización o en la confección de estos elementos, por lo tanto, tampoco se vio la reducción del tamaño y peso de estos dispositivos. Con relación al funcionamiento básico del nebulizador tipo Jet por efecto Venturi, tenemos que decir que simplemente la solución es impulsada hacia arriba formando un aerosol, tal como se ve en la imagen. En el momento que impacta contra la parte superior de la ampolla, la solución se descompone en gotitas. Continuando con la evolución, encontramos que la diferencia que hay entre los nebulizadores del año 1965 con relación a los del 2003 es la incorporación de un temporizador, es decir, los del año 1965 solamente incorporaban la pipeta, la manguera y un controlador, lo cual permitía que el mecanismo se accionara. Ya en el 2003, con relación a la tecnología de ultrasonido o ultrasónico, se pudo colocar un temporizador, el cual se utilizaba para medir el justo medicamento que debería recibir este paciente. Es decir, que la innovación formal comienza a sobresalir y se ubica cada vez más en el rubro de los electrodomésticos. Con relación al funcionamiento básico de los nebulizadores por ultrasonido en cámara abierta, podemos destacar que antes de nebulizar se debe llenar con agua la cámara para que el ultrasonido viaje a través de ella y llegue a la membrana plástica que contiene la solución a nebulizar y de allí hacia el paciente. Encontramos que el funcionamiento de los nebulizadores por ultrasonido en cámara hermética de los del año 2003, se dice que en esta tecnología ya posee una cámara cerrada herméticamente con agua y solo se deberá poner la solución a nebulizar y por lo tanto es un sistema mucho más rápido. Nos encontramos con la evolución histórica a partir de 2008 hasta la actualidad. En esta etapa podemos decir que el sistema de funcionamiento de los nebulizadores se reduce considerablemente, dando la oportunidad de crear un nebulizador portátil, es decir, ya no vemos nebulizadores de tipo caja dependientes de una línea eléctrica, sino que ya encontramos una alta variedad de nebulizadores para uso pediátrico y uso de adultos, los cuales contienen en su interior pilas recargables, es decir, el paciente puede trasladar de un lugar a otro su nebulizador y donde se presenten situaciones, por ejemplo, de asma bronquial, puede utilizar los dispositivos, los aparatos en cualquier momento. La ergonomía predomina específicamente en esta etapa de la evolución histórica, pues comienza a insertarse, vamos a decir, cambiar el modo de accionamiento, asimilando los inhaladores presurizados y por supuesto muchas marcas comienzan a competir con este tipo de nebulizadores, pero no podrá desplazar a su antecesor de la línea eléctrica, es decir, siempre estará presente el nebulizador base porque se basan todos en el mismo principio de funcionamiento. Ahora bien, no podemos dejar de hablar de nebulizador si no tenemos a un lado lo que es el componente de las mascarillas. Las mascarillas se utilizaron inicialmente para anestesia y ventilación mecánica iniciales en los años 1800. El origen de las mascarillas podemos ubicarlo aproximadamente entre 1860 con la aparición de la anestesia y cloroformo, como ya se dijo. A partir de aquí,
las mascarillas se fueron perfeccionando en diseño y materiales, modificando lo ergonómico y los volúmenes inhalatorios. Vemos en la siguiente imagen los nuevos nebulizadores de la época actual, es decir, del 2012, 2013 hasta la actualidad. Vemos algo muy importante que se basa en la utilización de los nuevos nebulizadores. Ya los nebulizadores antes, los tipos jet y los tipos con tecnología con ultrasonido, ya la vanguardia ha ido evolucionando. Ahora nos encontramos con los nebulizadores con la tecnología MESH. La tecnología MESH significa que son nebulizadores más eficientes, con un mínimo volumen residual, son más rápidos, de 0.3 a 1 milímetro sobre minuto. Son silenciosos y se determinan el tamaño de la partícula, son portátiles, utilizan electricidad a través de una pila, tienen soluciones y suspensiones y por supuesto a nivel económico son un poco costosos y por supuesto tienen diferentes indicaciones. Encontramos aquí de la tecnología MESH los nebulizadores tipo Aeronep, PariFlow y los Omron, que son nebulizadores portátiles que dependen de baterías recargables. Destacamos que la tecnología MESH en la imagen simplemente utiliza un transductor, el cual gira a manera de revoluciones por minuto, lo cual hace chocar el medicamento hacia una lámina con agujeros, lo cual disuelve las pequeñas gotas contenidas en el dispositivo que van hacia los bronquios del paciente. Vemos acá también una serie de nebulizadores portátiles, nebulizadores de mesa, nebulizadores que incluyen también pantallas LCD en los cuales se manifiesta el temporizador. Vemos que los nebulizadores en la historia del diseño, se puede decir que en los años 30 estos poseían en su parte trasera un regulador de voltaje y se guardaba en un maletín para el transporte del médico. El color negro y los materiales con los que se estaba confeccionado, así como también su morfología, demuestran una estricta intención funcional, como la mayoría de los equipos de laboratorio de la época. Es decir, que antes, por ejemplo, los trenes eran de color negro, también los aparatos diseñados para esa época también deberían de ser de ese mismo color. Posteriormente, hacia los años 50, los nebulizadores se basaron en un compresor de aire y en una pipeta de vidrio que contenía el medicamento. Las partes funcionales en este caso eran separadas y el conjunto carecía de toda intención de diseño por fuera de la ingeniería industrial. Finalmente, es a partir de la época de los 60 en los que los electrodomésticos se refiere, podemos distinguir curvas aerodinámicas, alargamientos en forma de lágrima y un frente o direccionalidad con influencia Stalin, o suaves pasajes formales con líneas continuas con referencias neorgánicas. Es decir, se ve la evolución del nebulizador a partir de la nebulización base del año 1965. Es decir, se cambia la forma, la estructura, el modelo, la posición en la que se van a ajustar cada uno de esos accesorios del nebulizador. Por lo tanto, el nebulizador es hijo del avance tecnológico, farmacéutico y de la medicina. Su función primordial ha variado, pero simplemente el principio de funcionamiento es el mismo: generar el vapor y pasar de un estado líquido o gaseoso a un medicamento. En las imágenes podemos ver al primer nebulizador ultrasónico en su laboratorio y en la imagen B otro aparato doméstico con el diseño neorgánico, pero ambos cumpliendo la misma función, es decir, con el mismo principio de funcionamiento. Pero ambos cumplen con la misma función, solo cambian notablemente sus funciones estéticas y simbólicas. En la imagen C podemos observar cómo los tratamientos simbólicos pasan a estar en primer plano para un sector determinado. Así, nebulizadores con forma de perros y vaquitas hacen del hecho un momento divertido para niños. Hacia fin de siglo, algunos modelos acusan en formas más austeras y otros reciben la influencia de la estética iMac, permitiendo la elección y personalización del tratamiento. Vemos en la imagen diferentes tipos de nebulizador comparándolos con los del año 1945, donde se evidencia un nebulizador tipo bulbo y sus respectivas evoluciones. Finalmente, los nebulizadores son objetos que nacen a partir de la unión de varias disciplinas: tecnología, farmacología y medicina, y por lo tanto se idearon para asistir o mejorar la necesidad de respirar. Sin aliento, sin oxígeno, no hay vida. A medida que el tiempo ha avanzado, se aplican nuevas soluciones, llevándolo al punto de tal a hacerlo transportable mediante baterías. Pasado hasta ahora está presente en todo momento de nuestras vidas, acompañándonos a todos lados como un teléfono celular.
Pero esta evolución trae también consigo factores negativos a nuestro mundo. Uno de ellos, entre tanto, es la contaminación que genera la producción masiva de productos. Resulta raro e irónico pensar que el nebulizador está justamente combatiendo las enfermedades pulmonares causadas por la contaminación, por el smog, el cigarrillo y gases nocivos. El hombre responde ante esto con otro avance, un avance tecnológico y con nuevos desarrollos de nebulizadores. De lo expresado, concluyo que no estamos orientando por mal camino. Si no tomamos conciencia de la contaminación que estamos ocasionando, seguiremos dañando diseñando nuevos aparatos que combatirán nuevas enfermedades, y esto nos lleva a un círculo vicioso en el que el hombre termina perdiendo. Tenemos en nuestras manos la capacidad de cambiar el mundo, de reorientarnos, de afectar por las políticas y de reconstruir nuestro medio ambiente. Espero algún día ver que el nebulizador sea un objeto de poco uso, casi un recuerdo, un objeto del pasado. Se presentan las siguientes referencias bibliográficas de donde se obtuvo la información y muchas gracias.